Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Soy el pastor Apolinar Martínez y esta vez con un tema más de la palabra del Señor. Bueno, algo de este tema es una experiencia personal, es algo muy especial o muy personal. Entonces, al comienzo de mi caminar con el Señor, pues hermanos, llegué como todos llegamos al Señor, ¿no? Despedazado, destrozado, quebrado, con matrimonio de la misma manera. Entonces, casi hecho pedazos por el enemigo, ¿no? Y como al año de estar en los caminos del Señor, yo ya había leído en los evangelios cuando el Señor liberaba a los cautivos, a los endemoniados. Me topé con el Gadareno, ¿no? Y también con aquella mujer que había sido libre de 7 demonios o de 7 espíritus inmundos. Entonces, yo me sentí identificado con estas personas, ¿no? Con estas personas que necesitaban liberación. Yo sufría mucho de la ira, tenía otra índole de estorbos también de la mirada, tenía sueños recurrentes con escorpiones que no podía matar de ninguna manera. Lo soñaba en los platos, lo soñaba en el suelo, lo soñaba en la pared y entonces no lograba yo matarlos, aunque lo intentaba. Entonces me atormentaban esos sueños. Pero en mí había un deseo de ser libre, de ser libre. Busqué liberación, busqué ayuda aquí, busqué ayuda por allá, busqué en otros ministerios, pero los sueños seguía estorbado. Soñaba que tenía batallas con monstruos y algo bloqueaba mi mente y cuando trataba yo de mencionar el nombre de Jesús, mi lengua se hacía un nudo, se convertía como en ladrillo, como en una piedra, algo duro, que no podía hablar. Entonces los demonios en mis sueños me enmudecían. Entonces yo sabía que tenía problemas espirituales y por eso estaba buscando ayuda. Busqué ayuda, oraron por mí y no, me dijeron, pues nada sucedió, ¿no? Nada sucedió y me dijeron que tenía que luchar yo, que tenía que resistir yo. Me citaron aquel versículo que dice el apóstol Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero también me dijeron que tenía que someterme a Dios. Entonces, lo cual yo comencé a hacer, comencé a orar, me metí en ayuno. Le digo, yo me iba al trabajo y me iba orando. A mí no me interesaba que la gente me mirara que yo iba llorando, que iba con el moco de fuera, ¿no? Y que a veces alzaba la voz, ¿no? Reprendiendo aquella opresión que sentía, ¿no? Quiero hacer una diferencia que hay o, en estos estorbos espirituales. Una es la opresión demoníaca y otra es la posesión demoníaca. La opresión demoníaca es por fuera. La posesión demoníaca es por dentro, ya está adentro, ya cuando el enemigo somete la voluntad de la persona. Entonces, en mí había un deseo de ser libre. Y como le digo, eso los sueños seguían pasando, seguían recurriendo, pero no podía nombrar el nombre de Jesús. Yo sabía que si nombraba el nombre de Jesús, esas cosas huirían. De hecho, hasta que logré, una vez en uno de los sueños, logré mencionar el nombre de Jesús y exactamente lo que sucedió, que ese ente espiritual, lo que yo estaba mirando, desapareció. Entonces compré el libro de Cerdos en la Sala, compré otros libros de autoliberación. Entonces me metí en ayuno, le digo, y había momentos de oración y guerra espiritual y sentía ganas de vomitar. Sentía muchas ganas de vomitar. De hecho, como que hacía el intento de vomitar y salía saliva o espuma. Entonces continuamos. Espero, hermano, que no le haga estorbo eso. Entonces las pistas que le voy a dar son muy comunes, son unas, hermano, naturales, son normales, otras son espirituales y que indican la presencia de actividad demoníaca. Entonces, uno o más de estos síntomas enlistados puede indicar que hay un problema de esa índole, problema espiritual, problemas con demonios
y que necesita la persona recibir oración o necesita orar. Entonces, yo quiero al primero, punto número 1, pesadillas o sueños recurrentes. Pero no son pesadillas normales, son pesadillas. La persona, yo creo que se da cuenta cuando siente que se le sube el muerto, cuando tiene batallas espirituales allá, que mira monstruos o que tiene luchas con monstruos y que no lo dejan vencer. Entonces, pues cuando despierta sudando, ¿no? Cualquier tipo de que la persona estuvo involucrado o estuvo involucrada en prácticas de ocultismo como limpias, como ir a que le tiren las cartas, películas de terror, cualquier hechizo, cualquier brujería, cualquier participación con las tinieblas, aunque se parezca una actividad que no es muy seria, ¿no? Pero cuando la persona participa de eso, abre su alma, abre puertas al enemigo y la persona queda endemoniada o queda afectada o contaminada espiritualmente. Ok, número 3, cosas extrañas que suceden en casa, como ruidos inexplicables, como apariciones, visiones o sensaciones. Yo le voy a contar de algunas veces cuando aún no había sido libre completamente de estos problemas. Me acuerdo que de repente la llave del agua se abría por sí sola, se abría, o que las puertas, alguien o algo, sin haber ningún aire, viento, las puertas eran azotadas, que se oían que alguien estaba arrastrando una cadena de metal, que la estaban arrastrando por el techo. Entonces, le digo, cosas extrañas suceden. Oír voces malignas o voces negativas. Le digo, eso también acerca de los sueños, pues la persona se siente estorbada, le da temor, le da miedo. Entonces, la obsesión acerca de pecados, de que no puede parar de pensar o hacer algo de lo cual se siente culpable. Entonces, la persona, a pesar de que ya recibió el perdón de Dios, la persona ya se arrepintió de sus pecados, ya prometió al Señor no volverlo a hacer, entonces de todas maneras la culpabilidad continúa. La persona se siente acusada todavía. Entonces es muy probable que la persona tenga un demonio, un espíritu inmundo, y como le digo, no le quiero meter temor porque mucho puede ser por fuera, que sea opresión demoníaca, o puede ser que ya haya algo adentro. Entonces, autocortarse o lesionarse o quemarse, que la persona se quiera hacer daño. Odio obsesivo hacia uno mismo u otros. Cuando una persona siente odio a sí misma, que no se puede mirar al espejo, que no acepta quién es, que no se acepta a sí mismo o a sí misma, entonces que siente odio, a veces sin motivo, hacia otras personas, puede ser que haya actividad demoníaca. Pensamientos de asesinato es otro, que así que empieza ya a planear maléficamente, maliciosamente el asesinato de alguien. Entonces puede ser violencia. Y esto de la violencia, hermano, bueno, la voy a volver a tocar más adelante porque voy a mencionar pecados sexuales. Pensamientos violentos hacia personas o animales, que es crueldad. Pensamientos de suicidio, así se llama, hermano, a los espíritus o estas cosas. A veces el problema es el nombre del espíritu malo. Si la persona siente terror
Así se llama. Si la persona siente pavor, siente miedo o temor, que no puede estar solo o sola, siente miedo al orar, siente miedo a la oscuridad, siente miedo a quedarse solo o sola. Bueno, es un pequeño, una pequeña señal de que la persona necesita liberación. Entonces, depresión. Y depresión, hermano, la persona necesita ayuda inmediata. Tiene muchos sentimientos encontrados, sentimientos de desesperación, de angustia, de tristeza, de soledad, de desesperanza. Pierde la esperanza de vivir pierde la fe completamente. Piensa que no puede ser ayudada o piensa que no hay quien la pueda ayudar. No puede ni ir ante Dios. Entonces, esta de la depresión, hermano, es algo tan horrible, tan feo, y que puede haber, hermano, ya posesión demoníaca o opresión demoníaca. Uno de los dos. La persona necesita ayuda y necesita ayuda inmediata. Entonces, ataques de pánico, coraje incontrolable. No sé si se acuerda que yo le mencioné que cuando llegué a los caminos del Señor, pues sufría mucho de la ira, del coraje, y ya sea por la amargura que fue sembrada en nuestra juventud, ¿no? En la niñez, o deseos de venganza, coraje. Entonces trae uno varios problemas cuando llega al Señor. Entonces, si algunos de esos, pues si el Señor no liberta a la persona, las personas continúan en esclavitud, en cárceles espirituales. Entonces, temores o miedos infundados o fobias, pensamientos atormentadores. Y cuanto a las fobias, a ver, la persona sueña con tarántulas, con arañas, sueña animales feos, pues que lo atacan o que le quieren hacer daño. Accidentes frecuentes algunas veces indican una maldición o actividad demoníaca que la persona, hermano, el enemigo quiere matar. Bueno, dice que la Biblia dice que el enemigo para eso vino, dice, para robar, para matar y para destruir. Entonces, una de las actividades, de las funciones del enemigo es esa: robar, matar y destruir. Entonces, la persona siente coraje o estorbos al leer la Biblia. Este es otro bien certero, hermano. Cuando la persona siente coraje, cuando siente coraje hacia un ministro, hacia un pastor, cuando está predicando la palabra del Señor, cuando está oyendo el mensaje y la persona siente coraje, siente como atacar o le quiere decir cállate al ministro, es una señal más de que hay actividad demoníaca. Entonces se siente incómodo en la iglesia donde está el Espíritu de Dios, cuando se está moviendo, cuando está la alabanza, cuando está la administración, la oración. La persona a veces quiere salir corriendo. Cuando la persona quiere salir corriendo de ahí, es señas de que hay espíritus malos ahí. Entonces la persona siente una desesperación de que solamente no quiere estar ahí, pero no es la persona, sino el espíritu malo que está adentro. Pérdida de control en el comportamiento. Mirar formas oscuras, sombras o demonios. Mirar, y ya cuando el Señor me había ayudado, fui, hermano, enviado. No, me llamaron, hermano, cuando yo estaba ministrando en una ciudad allá de México, en Guadalajara. Nos hicieron una llamada de una persona que, hermano, estaba llorando, estaba desesperada y que necesitaban que un ministro fuera, que un pastor fuera, que alguien hiciera oración porque a esta persona había mirado. Cuando llegamos, la persona estaba, hermano, en un temblor así literal, y tenía abrazada la Biblia y estaba tratando de orar y no se le entendían las palabras que estaba diciendo. Bueno, oramos por esta persona. Entonces, y el Señor pues le ayudó en ese momento.
de que, hermano, porque él había mirado un rostro, había mirado a un ser a causa de que estaban leyendo algunos libros, hermano, que trataban del ocultismo. Entonces la persona quedó afectada. Entonces esta persona la tuvimos que llevar a nuestra casa, tenerla en nuestra casa por aproximadamente, creo que como unos 2 meses. La persona no podía apagar la luz, sentía mucho temor todavía, a pesar de que ya habíamos orado por ella. Su hermano también de esta persona estaban solos leyendo este libro, hermano, y los dos quedaron endemoniados así, inmediatamente. Uno de ellos, hermano, literalmente se levantó del suelo, y hasta que oramos, hermano, la persona quedó libre de eso. Se debe tener cuidado porque dice la escritura que cuando el espíritu malo sale del cuerpo, se va hacia los lugares áridos, y al no encontrar dónde morar, al no encontrar una morada fija donde morar, entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando regresa, la encuentra, dice, barrida, la encuentra adornada, pero la encuentra vacía. Entonces la persona, cuando recibe liberación, cuando recibe ministración de parte del Señor, cuando oran por la persona, debe de la persona asegurarse de mantenerse cerca de los caminos del Señor, de llenar su casa, de llenar su templo, de llenarse de la palabra de Dios, de alabanza, de llenarse del Espíritu de Dios. Entonces, otro síntoma: sueño repentino al estar haciendo algo relacionado a la vida espiritual. Si de repente todo está bien y puede la persona estar mirando, hermano, 3 horas la televisión y no hay ningún problema, se levanta y quiere leer la Biblia, se duerme. Entonces, el sueño repentino, o cuando está escuchando la predicación y de repente se duerme la persona. Si la persona se duerme, probablemente hay un espíritu inmundo ahí, hay un demonio. Entonces, confusión repentina, la persona se confunde y a veces no sabe dónde está. Siente un frío extremo o inexplicable en algún cuarto. Entra y hay frío. Ahora, hay fríos que son normales, son naturales, ¿no? Pero hay cuartos que están completamente fríos. Otro síntoma, que el cuarto huele mal, que hay un olor fétido. Ministramos liberación a una hermana. Ella había participado en brujería, en hechicería y todo eso, y el Señor la alcanzó para la gloria del Señor. Oramos por ella, y cuando el Señor la liberó, un olor fétido, como si alguien estuviera fumando marihuana adentro, ahí cerca del cuarto. Cuando orábamos por aquel muchacho que leyó estos libros de brujería o de hechicería, el muchacho vomitaba sangre, vomitaba espuma y vomitaba sangre. Entonces, son cosas con las cuales no se debe de jugar. El diablo no juega. El diablo encarcela a la persona y no la quiere dejar ir. Usted mire a estos niños que quedan endemoniados con, no me acuerdo cómo se llama, Fire, creo que se llama el juego que juegan y que los vuelve completamente adictos y que quedan endemoniados. Personas que quedaron endemoniadas por hacerle culto a la Santa Muerte. Entonces, hermanos, esto no es para que la persona le abra puertas al enemigo, porque si le abre puertas al enemigo, la persona queda endemoniada. Entonces, otra vez, inhabilidad repentina de moverse o hablar. La persona queda como tiesa. Sentir presión en el pecho o sensación de sofocación. Sentir una presencia maligna o demoníaca, que la persona no se siente sola, que la persona siente que algo la está observando, o que cuando se acuesta algo la está observando, que le muevan la cama, que le muevan la cobija. Son
son señales de que la persona tiene que levantarse y tiene que hacerle frente y tiene que orar o tiene que pedir ayuda. Tiene que pedir ayuda. Abuso de drogas, borrachera, indulgencia en alimentos o bebidas, la lamentada gula. La gula y el espíritu contrario es la anorexia. La gula, la persona come y come y no deja de comer, ¿no? Y los problemas que le trae, ¿no? La gula o la bulimia es otro, que la persona come y hace, se induce el vómito, pues, se autoinduce el vómito para seguir comiendo o para comer más. Entonces, si el otro es la anorexia, ¿no? La persona se mira, es una persona flaca, es una persona esbelta, es una persona sin carnes. Y cuando se mira al espejo, se mira a una persona gorda, mira una persona que necesita perder peso y dice, estoy gorda o estoy gordo. No le sucede casi a los hombres, más que nada a las mujeres. Es otra señal, es otro síntoma de demonización. Otro, desmayo. No puede recordar periodos de tiempo. No puede recordar periodos de tiempo. La persona a veces se desmaya cuando están orando por ella. Y cuando están orando por ella, necesita la persona despertarla y continuar con la oración. Cuando al principio, el Señor nos empezó a usar en liberación, las personas se desmayaban y ya no sabíamos qué hacer. Se quedaban dormidas y no sabíamos cómo continuar, ¿no? Después supimos y aprendimos que la persona se le tiene que despertar y se tiene que continuar con la administración. Ok, maledicencia incontrolable. Otro caso, evangelizamos a un hermano hermoso. Él se convirtió al Señor y se convirtió su familia, empezó a ir a la iglesia, empezó a leer la escritura, pero al momento de orar, cuando él quería orar, dice que no le permitía orar el miedo no le permitía orar. No, aparte de eso, dice que cuando él quería empezar a orar y bendecir a Dios, en vez de bendecir a Dios, se le salían blasfemias, se le salían disparates. Él quería maldecir al Señor, no bendecir al Señor. Entonces estaba problemado, estaba endemoniado, ¿no? Ok, continuamos aquí. Más de una personalidad en un individuo es una señal. Otra señal de demonización. La persona es de que puede estar contenta en un momento y de repente cambia su naturaleza, cambia, se vuelve bien irritado, se vuelve con coraje. Entonces, esta es otra. Entonces, otra señal. Otro, problemas de salud crónicos. Entonces, a veces son espíritus heredados de las pasadas generaciones. Son como patrones de pecado. A veces el papá y el abuelo y el tatarabuelo sufrieron de alcoholismo o sufrieron no solo de alcoholismo, de adulterios, de fornicación, y aparte se destruyó el matrimonio. Entonces, o se divorciaron, y a veces así vienen generaciones de divorcios en una familia. Puede ser que haya alguna maldición o puede ser que haya espíritus inmundos ahí o demonios. Ataques. Algunos son de origen demoníaco, otros pueden ser de origen fisiológico. Otros problemas crónicos como emocionales, sociales o económicos. A veces la persona, hermano, no puede salir. Se le ayuda económicamente y de todo vuelve a caer en el hoyo, y por más que se esfuerza y por más que trabaja y todo eso, yo sé que es un problema de México hacia abajo, ¿no? La economía, de que no hay trabajo, no, pero esta es, de lo que yo le estoy hablando es ya de una pobreza como maldición, que la persona, hermano, le llueve sobre mojado y entra en problemas y no puede salir de su pobreza. Ya puede ser, hermano, que la persona necesita ponerse a orar y necesita hablarle al enemigo, a reprenderlo,
a nombrar, hermano, sus problemas en el nombre de Jesucristo y que se vayan esos problemas de su vida. No son problemas, son espíritus, son demonios. Otro, pecados, los pecados generacionales, ya se los dije, promiscuidad sexual, perversidad sexual o frigidez sexual. La perversidad, el lesbianismo, el homosexualismo, así se le llama, perversidad sexual. Cuando una persona ha tenido relaciones sexuales del mismo sexo, así se llama, perversión sexual. Cuando tiene relaciones sexuales, se le llama con animales, se le llama bestialismo. Así se tiene que pronunciar y decir y renunciar. La persona tiene que renunciar a esas prácticas y prometerle a Dios no volverse a involucrar en ellas para que la persona sea libre. A mí me dijeron, me citaron el versículo: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hermano, así, haciendo oración, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y muchas veces repetí yo ese versículo para ministrarme, hermano, la liberación que necesitaba. Entonces, el terror, el miedo, el temor, así se le llama a ese espíritu, así se lucha, así se batalla, mencionando al temor. Temor, te vas a ir, miedo, te vas a ir, vete de mi vida, no tienes parte conmigo, no te quiero, te renuncio. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así dice. Entonces usted memorice ese versículo y haga esa oración. El Señor, o repite ese versículo: el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. A nosotros se nos tradujo dominio propio, pero en la Biblia en inglés dice de sound mind, de una mente sana. Nos ha dado, dice, una sound mind, una mente sana. Entonces usted diga ese versículo. Otra dice, perversidad sexual. Le estaba diciendo, en el lesbianismo, en el homosexualismo, no solamente opera o se mueve ese espíritu de perversidad sexual, se mueve otro espíritu que se llama violencia. Los mueve un espíritu de violencia. Usted vea o trate de confrontar ese espíritu, se va a dar cuenta cómo se va a encontrar con la violencia. Se puede mirar en el pasaje de Génesis capítulo 19, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, a la casa de Lot, y cómo los hombres de la ciudad vinieron y rodearon la casa y les hacían violencia, porque así se llama, violencia. Este espíritu opera en el homosexualismo. Otra vez, cuando un levita lo traicionó su esposa y se fue a la casa de su padre, el levita la siguió a la casa de su padre, estuvo unos días, se la trajo de regreso. Al llegar a una ciudad, se quedó en la plaza. Un anciano lo encontró en la plaza y le dijo: no te puedes quedar aquí. Lo llevó a su casa. Los hombres de la ciudad llegaron hasta la casa y querían hacer violencia. Bueno, ultrajaron a la mujer de levita, ¿no? Pero bueno, a la concubina. Entonces, opera la violencia en esos espíritus cuando opera la ira ahí, cuando hay esa perversión sexual. Continúo. Escapes de la realidad, confusión, inhabilidad de pensar o actuar racionalmente. Como hay un versículo en el libro de Job donde habla de que apartar las tinieblas para poder pensar claramente. Entonces, es de la manera que se puede orar. Culpabilidad constante aún después de arrepentirse. ¿Qué le dije al principio? Bueno, la condenación es del diablo, es de Satanás. Entonces, ¿por qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Y es de la manera que la persona puede orar y puede venir delante del Señor y decir, no hay ninguna condenación. No tiene cabida la condenación en el Hijo de Dios. No hay cabida. No, la persona tiene que aferrarse a que no hay condenación para los que están en Cristo. Si la persona anda caminando correctamente, la persona ya confesó sus pecados, ya se arrepintió y anda la persona viviendo en el temor del Señor, no tiene por qué sentirse condenada la persona. Entonces no tiene que sentir culpabilidad. Ore hasta que esa culpabilidad se vaya. Deseos de blasfemar a Dios. Deseos de blasfemar a Dios en vez de bendecir a Dios, ¿no? Odio y amargura en contra de los líderes y otros grupos étnicos. Hermanos, son espíritus inmundos, son señales de demonización. Odio, entonces, y amargura, le dije. Deseos compulsivos de menosprecio a otros con la intención de menospreciarlos, de sobajarlos, de hacerlos menos, son espíritus, hermano. Náuseas durante la oración. Cuando haga este ejercicio, quédese solo un momento en su sala, en su cuarto, en su carro, en algún lugar, en algún cuarto de la iglesia o en el templo, donde sea. Quédese solo y empiece a renunciar y empiece a orar y a hablarle a su problema y a renunciar a su problema. Y háblele así, en el nombre de Jesús, te vas a ir de mi vida. Y si usted siente deseos de vomitar, siente náuseas, es muy probable, es un síntoma de demonización. Y entonces usted necesita seguir orando hasta que esa cosa se vaya, o pedir o buscar ayuda en algún lugar. Busque un ministro, busque un pastor que crea en estas cosas para que le pueda ayudar, porque hay pastores que no creen en esto, creen que ya el diablo que ya está con las manos atadas y que ya no actúa en este tiempo y que ya no estorba a las personas. No, su actividad es la misma: robar, matar y destruir, encarcelar y hacer o que queden inactivos los cristianos, manchar a la iglesia. El espíritu inmundo es lo que hace, es mancha a las personas. Ok. Distorsiones físicas o faciales durante la oración, que a la persona se le descompone el rostro cuando están orando por él o por ella. Y más cuando hay espíritus de odio o de asesinato, cuando las personas están orando por ellas, usualmente lo que dicen es: cállate, cállate. No, el que se tiene que callar es el diablo. Usted recuerde las palabras del Señor Jesucristo que le decía: cállate y sal de él. Entonces es de la manera que se tiene que hacer: cállate y sal de él. Otra cosa que dicen: te voy a matar, te voy a matar. Pero eso es de no tenerle miedo a eso. No van a matar a nadie. Entonces, sentir que se ahoga o asfixia durante la oración, que se ahoga o que se asfixia. Dolores en el cuerpo que se intensifican o mueven de lugar cuando se está orando. Entonces, otro síntoma es que la persona siente dolor de estómago. Todo está bien, nomás de repente está en un culto, en una predicación, y de repente le empieza a doler el estómago inexplicablemente, solamente porque empieza a oír la predicación. Este es otro síntoma de que hay demonización. Entonces, mirada perdida o voltear los ojos durante la oración. Solo se mira blanco, voltea los ojos completamente a la persona. Señal que hay demonios ahí. Señal. O a veces cuando se va a orar por la persona y se le va a imponer o poner la mano en la cabeza, no de empujar a la persona, no, la persona cae hacia atrás o cae al suelo. Entonces es señas de que hay espíritus inmundos ahí, que hay demonios. No se puede mirar a los ojos durante la administración de la oración.
o la persona se burla o empieza a burlarse de Dios, es el espíritu jezabélico, espíritu de brujería. Cuando la persona ha tenido contacto ha consumido drogas o ha fumado marihuana en su juventud, usualmente la persona ahí se tiene que arrepentir de hechicería, de brujería, ha estado bajo la influencia de espíritus demoníacos. Entonces tiene que arrepentir la persona. Otro, caer en sueño profundo durante la sesión de oración o no puede mantener los ojos abiertos, ya lo habíamos dicho. Inhabilidad de concentración, se siente confundido o mareado. No, le digo, hay personas que se desmayan, siente mareado, confundido. La persona tiene repentinos pensamientos de odio o violencia hacia el ministrante durante la oración. A veces aún en la predicación la persona quiere correr hacia el ministro o hacia el predicador y lastimarlo, herirlo. Estábamos en un parque predicando y entonces una persona de repente se levantó y empezó a dar vueltas al kiosco donde nosotros estábamos y vueltas y vueltas y respirando así profundo, con un odio, con un coraje. Y me recordé del apóstol Pablo cuando dice que iba con las cartas en la mano para echar a la cárcel a los cristianos en la iglesia primitiva. Dice que su respiración era respiración de muerte. Entonces, continuamos aquí. Constante redirección hacia la conversación. La persona cambia de conversación. Están hablando de algo y cambia. Cuando están hablando de las cosas de Dios y cambia la conversación hacia otro objetivo, hacia otro. ¿Por qué? Porque le estorba, no quiere que se le descubra el pecado o que se descubra el espíritu inmundo. Los espíritus inmundos se ocultan en la persona y la persona tiene capacidad porque de tener muchos espíritus en el cuerpo, no solamente uno, no, sino varios, como usted se acuerda de Magdalena, que tenía 7 espíritus. Como recuerda el Gadareno, que tenía una legión de demonios. Entonces la persona no solamente puede tener un demonio adentro, puede tener varios demonios dentro. Entonces vamos a ir. Dolor de cabeza repentino durante la oración. Bueno, haga usted, ¿verdad? Póngase las manos. Usted puede, como hijo de Dios, como hija de Dios, ponerse sus manos en la cabeza y orar usted mismo por usted. Poner sus manos en su pecho, donde usted sienta el problema. Usted puede orar por usted puede orar por sus hijos, usted puede orar por su esposa. Otro, los ojos se miran diferentes como si otro ser te mirara desde adentro. Este es un síntoma bien claro de que hay posesión demoníaca, de que la persona necesita liberación. Entonces, hermano, yo le he dado esta lista de síntomas de demonización para que usted se dé cuenta, que usted haga la prueba. Ahora, hay unos síntomas que no están unidos con nosotros o que solamente tiene uno y usted no se deje atacar y dice, yo tengo un demonio y necesito oración. No es así. Si tiene solamente un síntoma, usted puede ser opresión nada más. Puede ser que el enemigo está ahí tentándolo, que está el enemigo confundiéndole y solamente lo que tiene que hacer es orar. Ahora, cuando ya son varios síntomas, cuando ya son varias las señales y que hay una cadenita ahí, hermano, necesita buscar ayuda, busque un ministro o busque la autoliberación. Le digo, yo compré el libro Cerdos en la Sala, que le da la guía de cómo orar, de cómo autoministrar la liberación, y otros libros de liberación, que hay suficientes libros en PDF que los puede bajar, son gratis, hermano, y que el Señor le dé libertad, porque a libertad hemos sido llamados a experimentar el gozo del Señor, la libertad del Señor.
Gloria al Señor, el Señor me le bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Amén.